Sermón para el segundo domingo de Cuaresma, sobre San Gregorio Palamas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 2 semanas de Cuaresma ya han pasado, y todos nosotros estamos trabajando y esforzándonos. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué emprendemos este esfuerzo de abstinencia en nuestras vidas? Si nos miramos desde afuera, veremos que somos los mismos que éramos antes de la Cuaresma. Así como antes del comienzo de la Cuaresma nuestros pensamientos durante la oración no estaban en Dios, ahora también divagan constantemente durante la oración. Así como nos relajábamos antes, seguimos relajándonos. Así como envidiábamos, seguimos envidiando. Y parecería que el ayuno no cambia nada en nuestras vidas. Pero eso no es del todo cierto. El pecado nos separa de Dios, es el muro del pecado que construimos entre nosotros y Dios. Y el pecado impregna toda nuestra vida. Desafortunadamente, no podemos imaginar nuestras vidas llenas de santidad y piedad, y no podemos imaginarlas sin pecado. Si comparamos el pecado, que causa daño espiritual a nuestras almas, con alguna enfermedad que afecta al cuerpo, veremos que el pecado en el sentido espiritual ha absorbido todas las cualidades de las enfermedades más terribles. Este pecado es ancestral. Hemos heredado la propensión al pecado no solo de nuestros padres, sino también de nuestros antepasados, Adán y Eva. Así como ellos una vez desobedecieron a Dios y decidieron vivir sin Él, nosotros también seguimos esforzándonos por vivir sin Dios en nuestras vidas. El pecado es contagioso, porque cuando nos miramos y nos comunicamos entre nosotros, nos contagiamos de pecado. Mutila nuestras almas, así como nuestros cuerpos son mutilados por fracturas o heridas, y sufrimos por ello, pero sin embargo seguimos viviendo con ellas. ¿Qué debemos hacer entonces, queridos hermanos y hermanas? ¿Debemos desanimarnos y desesperarnos? Ciertamente no. Y la lectura del Evangelio de hoy, que ustedes y yo hemos escuchado, nos inspira particularmente. Nos inspira con el episodio que fue leído en el servicio de hoy. Cuando Cristo estaba en la ciudad de Cafarnaúm, predicaba en una casa, y un gran número de personas venían a escucharlo. Eran tantos que ya no era posible entrar en la casa. Había un hombre muy gravemente enfermo, su enfermedad era realmente terrible, estaba paralizado, no podía mover ninguna parte de su cuerpo. Cuando los amigos del hombre se enteraron de que Cristo estaba predicando en esa aldea, lo pusieron en una camilla, y lo llevaron al lugar donde estaba Cristo. Cuando llegaron, vieron que no podían entrar, porque una enorme multitud de personas, tanto dentro como fuera de la casa, intentaban escuchar lo que Cristo estaba diciendo. Entonces subieron al techo. Como saben, en la época de Cristo, en Oriente, los techos de las casas eran planos y hechos de paja o cañas. Habiendo hecho una apertura en el techo, bajaron a su amigo paralítico en la camilla, con cuerdas hasta los pies de Cristo. Viendo su fe, el Salvador dijo al hombre con parálisis: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2 versículo 5. Miren qué asombroso es esto. El enfermo, el hombre paralizado, no podía mostrar su deseo de cambiar de ninguna manera. No podía hablar, ni mover sus brazos o piernas. Yacía absolutamente inmóvil. Pero Cristo perdonó sus pecados. ¿Por qué Cristo perdonó sus pecados? Aquí el Evangelio nos lo dice muy claramente. Viendo la fe de las personas que lo trajeron, Cristo perdonó sus pecados. Queridos hermanos y hermanas, no confiamos en nuestra propia fuerza en nuestras vidas. Confiamos en el poder de la Santa Iglesia en la que estamos de pie. Aquí, todos estamos unidos en un solo cuerpo de Cristo. Oramos aquí, al igual que las potestades celestiales. Tanto los ángeles como toda una multitud de santos oran ante el trono de Dios. Y nos damos cuenta de que hay tanto pecado en nuestras vidas, que nunca podremos superarlo por nosotros mismos. Pero no nos desanimamos, porque sabemos que estamos unidos con aquellos en cuyas vidas hay tanto santidad como piedad. Y tal vez en nuestras vidas, como el paralítico del que leemos hoy en el Evangelio, escuchemos las mismas palabras de Dios: «Tus pecados te son perdonados». No porque seas tan bueno, no porque hayas trabajado tan diligentemente, y no porque hayas hecho tanto,
sino porque tienes amigos cuya fe en Dios es mucho más fuerte que la tuya. Y en nuestras vidas, esperamos a esas personas, que son nuestros intercesores y ayudantes en la oración. Esperamos que, si no por nuestros propios esfuerzos, al menos a través de sus oraciones, su fe y su intercesión, Dios nos perdone y nos escuche. Y cuando Cristo le decía al hombre paralizado que sus pecados habían sido perdonados, algunas de las personas que estaban con él en la casa comenzaron a murmurar, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2 versículo 7. Entonces Cristo, viendo sus pensamientos, se dirigió a ellos y les preguntó, ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2 versículos 8 y 9, y si reflexionamos más profundamente sobre esto, seguramente entenderemos que es mucho más fácil decir que los pecados han sido perdonados, porque nadie puede verlo, nadie puede investigarlo, y nadie puede saber si han sido perdonados o no. El Salvador continúa, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2 versículos 10 y 11, y ante todas las personas que estaban en la casa, el enfermo se pone de pie, después de muchos años de estar postrado, y comienza a caminar. Todos los presentes quedaron llenos de asombro y reverencia, y dijeron que un gran profeta los había visitado. Queridos hermanos y hermanas, la lectura del Evangelio de hoy nos inspira y apoya en nuestros esfuerzos cuaresmales. Nos muestra que no estamos solos, nos muestra que además de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que están junto a nosotros, también hay santos que están cerca de nosotros, y que nos son queridos. Y nuestras vidas cambian no solo por nuestros propios esfuerzos, sino también por la fe y la intercesión de los santos en quienes creemos y a quienes recurrimos en oración. Así como este paralítico, nuestras almas están inmóviles. Nos preguntamos, ¿qué significa un alma paralizada? ¿Cómo puede moverse un alma? Los hábitos del alma son espirituales, son la capacidad de orar, la capacidad de ver el dolor de nuestros seres queridos, la capacidad de tener compasión y no pasar de largo ante alguien necesitado. Preguntémonos si tenemos todos estos hábitos en nuestras almas, y si nos miramos desde afuera, veremos que nuestras almas están paralizadas, como aquel hombre del Evangelio, que por sí mismas no pueden hacer nada, que parecen querer esforzarse y desear orar, ayunar, vivir piadosamente o creer firmemente en Dios, pero en realidad no pueden. Y al mismo tiempo, el alma no puede vivir sin él, necesita personas cercanas que la cuiden. Sabemos que Dios no es indiferente a nosotros, que Él nos ama. Sabemos que multitud de santos oran con nosotros en el seno de la Santa Iglesia. Ellos interceden ante Dios por nosotros, y le suplican que nos perdone, porque no somos capaces de mejorar por nuestra cuenta. Pero a pesar de nuestra debilidad, fragilidad y pecaminosidad, Dios espera que hagamos algo. El Salvador espera que mostremos nuestra fe en algo. El Señor espera que nuestras vidas sean cristianas, que sean las vidas de personas que creen en Dios, y cuando llegamos a creer en Dios, inevitablemente comenzamos a imitarlo. Queremos ser como Él y tener al menos algo en nuestras vidas que estuvo en la vida de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, al darnos cuenta de todo esto, todos necesitamos el apoyo de los demás. Todos necesitamos fortaleza espiritual, y que Dios nos conceda tener en nuestras vidas amigos como los de aquel hombre enfermo del Evangelio, para que alguien pueda traer nuestras almas paralizadas, heridas y débiles y depositarlas a los pies del Salvador, para que también podamos escuchar de Él estas palabras inspiradoras y benditas sobre el perdón de nuestros pecados, no porque seamos dignos de ello, sino porque hay quienes, por cuya fe, Dios obra en nuestras vidas. Que Dios conceda que en nuestras vidas se haga según lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Que Dios nos conceda encontrar la fortaleza en nuestras vidas, para apoyarnos mutuamente, para orar unos por otros. Y cuando veamos dificultades, debilidad o sufrimientos en la vida de nuestros seres queridos,
no pasemos de largo, no permanezcamos indiferentes y pasivos, sino que actuemos como las personas de las que hemos escuchado hoy en el Evangelio, que hagamos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a los demás. Queridos amigos, reflexionando sobre todo esto, esforcémonos. La mayor parte de la Cuaresma aún está por delante, quedan 4 semanas, y todos tenemos la oportunidad de cambiar nuestras vidas, de trabajar, y no solo de escuchar las sagradas escrituras, sino de ponerlas en práctica en nuestras vidas. Amén. Hiero Monje Nikolai Letunovsky,